Iniciamos con la información en Noticias a las 7 a.m. La semana pasada la justicia guatemalteca resolvió que Walter Overdick deberá ser extraditado hacia Estados Unidos y responder ante la justicia norteamericana por los cargos que se le imputan, entre ellos el de tráfico de drogas. Para hablar de qué implica esto para la justicia guatemalteca y qué hay detrás de todo este tema del narcotráfico en Guatemala, hemos invitado acá al estudio de a las 7 a.m. a la analista en temas de seguridad, Claudia Samayoa. Claudia, buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Claudia, se llevó mucho tiempo, se rumoreó mucho a lo que se dedicaba Walter Overdick durante muchos años. Finalmente, pues la justicia guatemalteca decide que él tiene que ir a responder por esos cargos a Estados Unidos. ¿Qué sucede en el sistema de justicia guatemalteco? Que pareciera que todo el mundo sabe quiénes son los grandes capos del narcotráfico, pero la justicia pues se tarda años en que el Ministerio Público presente pruebas y todo este tema. ¿Qué significado tiene esta extradición y por qué el narcotráfico sigue teniendo alta operatividad en Guatemala? Bueno, varias cosas y varios elementos. Uno es la corrupción que existe y el miedo que existe a nivel local. O sea, sí, son secretos a voces todas estas personas, pero a nivel local hay amedrentamiento o hay corrupción, lo que hace que el actor que debería hacer las primeras investigaciones, que debería de poner las alertas, no lo hace. Eso hace que en Guatemala la investigación sobre crimen organizado y narcotráfico se tengan que hacer a nivel nacional. Y ahí ya se pierde esto del secreto a voces, porque son secretos a voces, pero una cosa es que se sepa y otra cosa es que se pueda probar. De ahí es que la ley contra el crimen organizado y la ley contra el lavado de dinero es importantísimo que se pueda utilizar, porque son los mecanismos que te permiten probar una actuación ilegal. Hay todavía vacíos en nuestro sistema, como por ejemplo la existencia del testaferrato y la imposibilidad todavía de investigarlos, que hace que la acción del narcotráfico se pueda llevar sin mucha intervención. Pero también, a pesar de que existen todavía 43 guatemaltecos pendientes de extradición en Guatemala, la mayor parte de ellos capturados entre el año 2010 y 2011, sí hay que señalar que también nosotros hemos extraditado guatemaltecos y mexicanos que han cometido delitos aquí en Guatemala. O sea, no es tan solo que los tenemos que mandar afuera para investigar, sino efectivamente es un momento histórico de la comisión del delito de manera transnacional que a veces es más fácil desde un ámbito de persecución nacional verlos desde afuera que desde adentro. La Corte de Sur del Distrito de Nueva York habría sido quien hizo la petición al gobierno de Guatemala desde enero para poder proceder con la extradición de Walter Overdick, alias El Tigre. Lo que llama la atención es que en todas las noticias se hace ver como que el Ministerio Público ha tenido una injerencia positiva en cuanto a la entrega de pruebas, pero también se hace ver que ha sido esta misma Corte y las autoridades de Estados Unidos quienes habrían realizado toda esta investigación desde años atrás. ¿Será que es el Ministerio Público quien realmente entregó pruebas fehacientes que puedan ligar a Walter Overdick como uno de los principales indicados de todos estos delitos de conspiración que se le hace por el trasiego de drogas y además portación ilegal de armas, o bien ha sido únicamente un triunfo del gobierno estadounidense de poderse llevar a Walter Overdick? Mira, hay varias cosas aquí. De hecho, tenemos décadas en que el gobierno de Estados Unidos ha estado pidiendo la extradición de guatemaltecos. La diferencia es que ahora la autoridad local, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación a través de la policía actúan mucho más coordinada para capturarlos, porque si no se les capturara igual, la Corte de Nueva York podría estar pidiendo. En el tema legal hay lo que se llama litispendencia. Entonces, si esta Corte empezó la acusación, el Ministerio Público sí, efectivamente, bajo comisiones rogatorias, puede hacerle la investigación a la Corte, pero le toca a la Corte de Nueva York empezar, o sea, hacer la persecución penal, aunque aquí hubiesen pruebas. Claro, eso no quita la necesidad de que busquemos mecanismos para perseguirlos aquí. O sea, antes de que se conviertan en criminales buscados por la ley norteamericana. Entonces, lo que hace falta es fortalecer las capacidades de investigación, particularmente en materia de lavado de dinero, y para eso, pues efectivamente las leyes que ahora se ponen sobre la mesa, que antievasión y demás, nos van a dar más herramientas para ir controlando este tipo de actividades ilícitas. Precisamente sobre esas leyes, hace algunos minutos estábamos platicando en la lectura de diarios con Mario de una nota que ha sido presentada hoy por el diario El Periódico. Habla precisamente de esta figura del testaferro.
dinero. Esto no está regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pero pese a ello ha sido muy bien utilizado, sin mucha ética de los abogados, para que personas sin ningún interés alguno, en algunas de las sociedades anónimas, lleguen a ser responsables de las mismas. Otra de las leyes que ya contemplaba indirectamente esta figura habría sido la ley antievasión 2, pero el Colegio de Abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad y la CC lo dio con lugar. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos nosotros ahora intentar combatir este flagelo de utilizar a otras personas que llegan a ser los responsables por criminales? Claro, y miren, hace muy poco también el mismo periódico sacó una investigación sobre los precursores y ahí vuelve a aparecerte la figura del testaferrato. Esto es una decisión que debemos de tomar los guatemaltecos. No podemos seguir hacia adelante sin buscar el delito en lo privado, en lo empresarial, o sea, cómo se esconde, ya sea la corrupción o el narcotráfico o el crimen organizado a través de lo que son empresas fantásticas. Es lamentable que el Colegio de Abogados le haya puesto esta inconstitucionalidad. Esperamos que el Congreso vuelva a tomar el tema de seriedad. También estaba en la ley de extinción del dominio, recuerden ustedes, y también hubo reparos del empresariado privado. No vamos en contra del empresariado privado. La empresa privada es sana, pero lo que no puede ocurrir es testaferrato, porque ese es uno de los instrumentos más importantes de la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a investigar tal empresa, por ejemplo, en el uso de los precursores, y encontrás que el dueño no es quien hace la acción delictiva, se le puede atrapar, pero no resolves el problema del narco. Ahora, Claudia, hay algunas voces y veíamos también hoy en los diarios que el Parlacén se está pronunciando por la creación de una corte penal regional que pues aborde todos estos delitos. Vemos que pues el crimen organizado se mueve fácilmente en El Salvador, Honduras, robo de autos, trata de personas, narcotráfico. ¿Sería factible una corte penal regional? Es factible una corte penal regional, pero es una cosa compleja, porque lo que tienen que hacer los países es ceder más soberanía, que es lo que hemos estado haciendo todos estos años, para permitir que se castigue a los responsables de actividades transnacionales regionales, sea lo que sea tráfico, a donde se le capture. Entonces, en el caso del Palidejo, si hubiese habido una corte penal regional, entonces no hay que hacer procesos de extradición, es sencillamente someterlo al juzgado que está capacitado para intervenir en ámbitos de persecución transnacional. Es más fácil decirlo que hacerlo, y para eso habría que ver lo que ha costado en Europa